Ser Podcast. Son las 8, las 7 en Canarias, y a esta hora cada tarde se cierran las celdas de la cárcel de Soto del Real. Van a permanecer cerradas hasta mañana a las 8 de la mañana, cuando los presos vuelvan a salir para desayunar y para afrontar un nuevo día aquí dentro. Ahora mismo les estoy hablando desde una de esas celdas. Estoy en el módulo 14 de esta prisión. Estoy en el Chabolo de Raúl. ¿Lo llamáis así? Raúl Chabolo. Sí, bueno, la jerga que se suele usar por aquí se le llama Chabolo. Sí. Buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí en vuestra compañía algo diferente, desde luego. Raúl lleva entrando y saliendo de prisión más veces de las que le gustaría, y fue precisamente dentro de una, en Meco, cuando se aficionó a escuchar la radio, que es lo que nos ha traído a tu celda. El hecho de que escuches la radio con este transistor que tienes aquí. Descríbeme cómo es el transistor. Bueno, pues es un transistor chiquitín, suficiente para... O sea, tiene unos auriculares, los cuales pues te los puedes poner para escucharlo de forma individual, o un pequeño altavoz con el que puedes compartir el sonido de la radio. Es chiquitita, blanca y, bueno, moderna, pero al mismo tiempo tiene rasgos de esa radio, de ese transistor de antaño. ¿Cuánto te ha costado esta radio? ¿Esto lo has comprado aquí en el Economato? Sí, esta vale 35 euros en el Economato del centro. Siempre se dice que la radio hace una compañía especial, que está ahí, que la tienes de fondo, escuchas las historias y las conversaciones que se tienen al otro lado. Ese es su gran valor, que es el hacer compañía. Aquí, la cárcel, entiendo, Raúl, es posiblemente el sitio en el que más se nota esa compañía que hace la radio. Si no en el que más, de luego uno de los lugares en el que más. O sea, si buscas lugares solitarios, lugares en el que necesites compañía, con una forma de que te hagan esa compañía con la que poder pasar los ratos y los momentos más duros, que son la mayor parte de los momentos en este lugar pues son duros. Entonces, por regla general, durante el día puedes compartir con compañeros y jugar un partido de fútbol si hay algún balón, y hacer otro tipo de actividades que bueno, te entretienen y evitas darle demasiadas vueltas a la situación en la que estás. Pero por la noche llegan los momentos más duros, pues los momentos en los que nos cierran las celdas, los momentos de mayor soledad, y entonces la radio es un elemento que sin duda ayuda muchísimo a que se haga, a poder compartir cualquier no sé, porque cada uno puede tener una especial conexión con algún locutor, en diferentes programas, y entonces buscar esa compañía en los diferentes diales, en este caso por la cadena SER, lo lleva haciendo desde hace muchos años con el programa La Ventana que hacía Gemma Nierga, y siempre han tenido una especial conexión con los internos de los centros penitenciarios, porque han facilitado perdón, la garganta un poco tomada, han facilitado poner voz a la gente que se encuentra en esta situación. Y entonces pues la gente que más tiempo ha estado por estos lugares y ha escuchado bastante la cadena SER, les tienen especial cariño. ¿Cómo fue tu historia con la radio? Me has contado antes que a ti te la metió tu familia cuando eras muy jovencito, te metió aquí una radio, y a partir de ahí se te abrió un mundo. Sí, bueno, pues tenía 18 años y fue la primera vez que entré en prisión. Entonces pues fue muy duro. Entré en Madrid 2, Alcalá Meco. Había sucedido un motín el día anterior, y yo entré el 23 de marzo de 1992, y este motín fue el 22, justo el día anterior, por lo que la cárcel estaba destrozada, las cámaras rotas, las puertas forzadas,
todo el mundo, todo el personal, todos los internos estaban aislados por ese motín que se produjo. Entonces, pues claro, yo entraba a unos espacios diáfanos, vacíos, esos pasillos enormes que sonaban los pasos, no sé, todo se me hacía, no sé, era como un laberinto y no sé, fue una situación muy dura. ¿Qué ocurre? Que cuando te cierran en una celda, más aún con esa edad, sin tener mucha conciencia de lo que me estaba ocurriendo en mi vida, y sin ningún tipo de compañía, eran celdas individuales, no tenías compañero con el que poder compartir esos momentos, aunque a veces es preferible según las circunstancias. Cuando en uno de los paquetes, ya teniendo las comunicaciones con mi familia y tal, me trajeron también un transistor pequeño plateado con una antena, y pude por las noches empezar a conectar con los diales de la radio y empezar a escuchar lo que se daba en esos, lo que compartían en especial en Radio Nacional de España. Era uno de los programas que más se escuchaba, creo que lo presentaba Arturo Pérez Reverte, La Ley de la Calle me parece que se llamaba, que como yo no tenía mucho conocimiento del medio, de este medio de la radio, pues me dejaba guiar por los consejos de otros compañeros que escuchaban la radio, y entonces pues ese era un programa que era muy seguido. Porque poníais la radio entre dos celdas para que las escucharan, ¿no? El preso de la celda de la izquierda y el de la derecha también. Sí, se ponía ahí en la puerta, y de esa forma pues que los compañeros que no tenían radio pues podían escuchar el mismo programa que tú ponías. Entonces pues intentabas compartir ponerse un poco de acuerdo, o poner lo que más se quisiera escuchar, y en ese momento pues era La Ley de la Calle y La Hora Bruja, me parece que se llamaba. No sé si era Miguel Ángel Blanco. Más allá de la radio, ¿qué se escucha por la noche aquí en la prisión? Cuando todos estáis en vuestras celdas, ¿cómo es ese sonido o ese silencio? No lo sé, ¿qué suena? El sonido del silencio, ¿no? O la música del silencio. No gusta. Yo soy una de las personas en las que no me gusta el silencio por la noche. O sea, necesito estar viendo la televisión, si tengo televisión, que en este caso pues tengo esa suerte de poder tener una televisión, no todo el mundo en esta situación puede tenerla, y si no, la radio o al menos leyendo un libro hasta que ya no puedes más, porque los momentos de silencio son los que comienzas a tomar más conciencia de la situación en la que estás. No quiere decir que no seas consciente de esa situación, pero tomas aún más conciencia. Entonces es más duro, por lo que yo procuro evitar esos silencios que me incomodan, o sea, no me gustan pues por lo que acabo de explicar. Raúl, muchísimas gracias por habernos acogido aquí en tu chabolo. No hay de qué, hombre. Empieza Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Esta temporada Hora 25 va a estar donde estén las noticias, con programas especiales, pero también donde estén nuestros oyentes, en las plazas, en los cines, en la calle o aquí, en una celda. Vamos a volver a Soto del Real a las 9:30 con una edición especial de Hora 25 desde la cárcel. Vamos a estar con presos, con funcionarios, con voluntarios para escuchar la vida en la prisión. Y también, claro, con el análisis de la actualidad, con Jesús Maraña, con Lucía Méndez, con Carlos Cué, con Manuel Javois. Van a estar aquí con nosotros en la cárcel, en el salón de actos de esta prisión de Soto del Real. Pero antes, toda la información. Ahora en la redacción de la SER está Marina Fernández. Marina, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Información que pasa por la energía. Moscú reconoce ya abiertamente que el Nord Stream, que bombeaba gas a Alemania, no va a volver a funcionar si no se levantan las sanciones contra Rusia. Dice Peskov que la avería por la que han cerrado el gas a Alemania sine die no se puede solucionar por culpa de las sanciones, pero lo cierto es que la compañía que fabrica la turbina en cuestión ya ha desmentido que esa fuga justifique el corte del suministro. Así que Moscú no va a enviar más gas a Alemania, y Macron rechaza retomar el proyecto MidCat que pide en Berlín y también aquí el gobierno, y reta el presidente francés a Pedro Sánchez a demostrar que ese gasoducto serviría para solucionar la crisis energética a corto plazo. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica acaban de responder. España mantiene su apuesta por una cuestión, destacan que no es bilateral, que exige prudencia y lealtad de los 27,
para no ser vulnerables al chantaje de Putin. Enseguida lo ampliamos. Antes, la previsión del tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora tenemos algunas tormentas en Aragón, se acercan al interior de Cataluña, pero afectan pocas poblaciones y en breve desaparecerán. Y mañana tendremos un tiempo muy parecido al de hoy, veraniego la mayor parte de horas. Va a refrescar un poco durante la noche, también se formarán algunas nieblas en zonas llanas del interior, pero mañana en general tiempo soleado y con el mismo calor que hoy o incluso un poco más, alrededor de los 30 grados en la mayor parte del país, superando los 35 en el interior más cercano al Mediterráneo, también en el Valle del Ebro. Las nubes serán abundantes solo en Galicia, con lluvia especialmente en las Rías Baixas. Ahí media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. En unos minutos Rafa Nadal va a jugar en octavos de final del Open de los Estados Unidos ante el norteamericano Tiafoe, y de madrugada le tocará el turno también en octavos a Carlos Alcaraz, que va a jugar ante Cilic. En fútbol, a las 9 se cierra la jornada en primera con el partido Valladolid-Almería, y recuerdo, mañana comienza la Champions, abren fuego el Real Madrid en Escocia ante el Celtic y el Sevilla en el Pizjuán ante el Manchester City de Haaland. Así empieza hora 25. Con el no de Macron al gasoducto que conecte la península con el centro de Europa a través de su país, a través de Francia. Una negativa así de elocuente. Je ne comprends pas pourquoi on sauterait comme des cabris pyrénéens sur ce sujet. Saltando como cabras pirenaicas, dice Macron, citando a De Gaulle, que se está abordando este debate. Ha sido muy contundente y lo ha sido tras una reunión además con el canciller Olaf Scholz, solo una semana después de que su ministro de Economía se abriera a estudiar el proyecto del MidCat, después de que Scholz y Sánchez lo pidieran juntos desde Alemania. Pero hoy Macron lo descarta con el argumento de que ya hay interconexiones entre España y su país y que se están usando a la mitad de su capacidad. París, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes. De forma muy tajante, el presidente Macron ha dicho que ya hay 2 gasoductos que conectan Francia con España y que se están utilizando al 53%, así que no hay necesidad de un proyecto como el MidCat. Je ne comprends pas le problème à court terme qu'on essaie de résoudre. No entiendo qué problema intentamos resolver a corto plazo, ha dicho, y tampoco entiendo por qué tendríamos que estar saltando como cabras pirenaicas sobre esta cuestión. Pourquoi on sauterait comme des cabris pyrénéens? Porque es falso que solucione esta crisis. Un Macron contundente, convencido, insistiendo en que se trata de una cuestión de hechos y no de política, y alegando también que lo que hacen falta son más interconexiones eléctricas y no de gas, y que en este sentido las obras para adaptar un gasoducto serían mucho más complejas. También ha invitado al presidente Pedro Sánchez a presentarle hechos que demuestren lo contrario, asegurando que está dispuesto a escucharle. Si demain el président Sánchez me dit voilà les faits, je suis tout à fait prêt à revoir ma position. Y todo ello tras una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz, con quien Macron ha acordado enviar gas a cambio de recibir electricidad para hacer frente a este invierno. España sigue apostando por incrementar sus interconexiones. Es la respuesta del Ministerio de Transición Ecológica, destacando que no es una cuestión bilateral, pidiendo lealtad y prudencia, que se analice con lealtad y prudencia por los 27, porque se trata de evitar ser vulnerables a los chantajes de Putin. Esto mientras el precio del gas en el mercado de referencia está disparado por el cierre sine die del Nord Stream 1, el cierre del gas ruso a Alemania, que el Kremlin ya dice que no va a retomar si no se retiran las sanciones. Alemania va a mantener en marcha hasta abril 2 centrales nucleares que iba a cerrar a finales de año, y la OPEP, también Rusia, ha decidido esta tarde reducir su producción diaria de barriles de petróleo, lo que puede provocar que el precio de los combustibles vuelva a subir. La crisis energética, consecuencia de la guerra de Ucrania, donde las bombas siguen cayendo en el entorno de la mayor central nuclear de Europa, la de Zaporilla, con el riesgo que eso conlleva. Esta tarde han tenido que desconectar el único reactor que seguía funcionando por esos ataques que Ucrania y Rusia se atribuyen mutuamente. A solo unos kilómetros de la planta está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes. Hola Marina, ¿qué tal? Buenas tardes. Del centro de Zaporilla, donde se apuran ahora los desplazamientos antes del toque de queda y donde han estado muy pendientes de las noticias de la empresa estatal ucraniana que gestiona precisamente las instalaciones nucleares y que confirmaba esta tarde el corte del último de los 6 reactores que quedaban en marcha hasta hoy. Aseguran desde esa empresa que se ha tomado la decisión por un incendio causado por nuevos ataques, aseguran, de las tropas rusas a lo largo de la jornada de hoy. Mientras hemos entrevistado al responsable de salud pública de esta provincia de Zaporilla, que asegura que se están acelerando las mediciones de radiación. Antes de la guerra se medía una vez al día, ahora cada 2 horas. Los niveles de radiación se mantienen dentro de la normalidad, asegura, aunque no obstante están acelerando cada 2 horas esas pruebas, como nos explicaba también una doctora en radiología que lleva 26 años en este laboratorio.
Nos explicaba que se miden restos de ropa, de superficie, de comida o de materia como árboles y vegetaciones que vienen de las poblaciones que están en el entorno a la central de Zaporilla, desde donde sigue saliendo población a marcha forzada, los que se quedan mientras reciben pastillas de yodo. Como este abuelo Alexander, de 63 años, que ha venido a buscar las pastillas de yodo a esta localidad, dice que se las va a llevar para sus nietos porque él ya con su edad no teme ni siquiera una posible fuga nuclear. Nicolás Castellano, gracias. Hasta luego. Es el gran desafío, las consecuencias económicas, energéticas de esta guerra al que tienen que hacer frente todos los gobiernos de Europa. En el Reino Unido, desde mañana, con Liz Truss como sucesora de Boris Johnson. La ganadora de las primarias del Partido Conservador y hasta ahora ministra de Exteriores se compromete a cumplir lo prometido y, según lo prometido, va a tener que casar, y no es fácil, las bajadas de impuestos que ha venido defendiendo en campaña con las ayudas directas que prepara para que los ciudadanos británicos puedan hacer frente a la crisis energética. Londres, Begoña Arce. La designación de Liz Truss provoca escaso entusiasmo en el país y en su propio partido. Más del 40% de los afiliados conservadores han votado en su contra, es impopular en el grupo parlamentario y solo el 12% de los ciudadanos cree que hará una buena labor como primera ministra. Ni carismática ni buena comunicadora, Truss, aupada por el ala más dura de los Tories, se enfrenta a la peor situación que ha vivido el Reino Unido desde finales de la década de los 70. Y hay muchas dudas de que esté mínimamente a la altura. Voy a llevar a cabo un plan radical para reducir los impuestos y potenciar el crecimiento de nuestra economía, insistía en su discurso tras la victoria, señalando cuáles eran sus prioridades y sus recetas ultraliberales. Truss se verá forzada, sin embargo, a tomar medidas de urgencia para atajar la crisis energética con ayudas multimillonarias a los hogares y las empresas. Hora 25. Aimar Bretos. Me gustaría aprovechar que estoy hoy aquí en el Palacio de la Moncloa para expresar mi preocupación y la preocupación de toda mi generación sobre el cambio climático. Quiero hablar de la situación de los pensionistas. Necesitamos seguridad. Son 5 de las 50 personas escogidas por el Gobierno para iniciar el curso político en Moncloa, un acto en el que Pedro Sánchez ya ha respondido a alguna petición concreta. Ha confirmado que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar el subsidio de desempleo para las trabajadoras del hogar. También el líder de la oposición, Núñez Feijóo, sigue intentando marcar perfil social de cara a este invierno, para el que exige al Gobierno que amplíe algunas de las ayudas en marcha. Sara Selva, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez, rodeado de ciudadanos, ha puesto en valor las medidas del Gobierno, se ha comprometido a subir el salario mínimo esta legislatura y ha confirmado ese avance en los derechos laborales de las empleadas del hogar, que tendrán derecho a paro, como ya había avanzado Yolanda Díaz. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable. El presidente arranca el curso reivindicando ese perfil alejado de los poderes económicos y mientras Feijóo calienta el cara a cara insistiendo en sus propuestas sobre energía. Exige el líder de la oposición que la rebaja del IVA del gas y la luz se alargue durante todo el invierno y no dure solo hasta final de año. No parece razonable anunciar medidas que expiran recién empezada la estación en la que se prevén los mayores problemas. El plan del PP es hacer público un nuevo documento con medidas esta semana, aunque ya ha adelantado algunas: explotar la energía térmica y nuclear, un plan de ayudas para las empresas electrointensivas y potenciar la inversión en las renovables. Dice Feijóo que su intención no es ofender ni estorbar al Gobierno. Hasta aquí las propuestas del líder de la oposición. En cuanto al tono contra el Gobierno, hoy Feijóo ha ido un paso más allá. Ya había tachado al Ejecutivo de autoritario, pero hoy la división, la improvisación, la reducción de la política al corto plazo, el ansia por controlar todos los poderes, la obsesión por estigmatizar al adversario, tanto el patriarca que retrata el Nobel colombiano como otros patriarcas de la historia. Hoy directamente en un desayuno informativo ha establecido estos paralelismos con la historia que cuenta García Márquez en El otoño del patriarca, la historia, recordamos, de un dictador. Es a ese viejo dictador al que compara con el presidente del Gobierno, con el presidente Sánchez. Pero casi que le voy a invitar a que si tiene algún ratito, pueda verse una película que seguro que le gusta. Es la película de Game Change. Responde Pilar Alegría, portavoz del PSOE, invitando a Feijóo a ver esta película, Game Change, que narra la campaña de los republicanos John McCain y Sarah Palin, campaña que perdieron contra Obama. Con este clima llevan al debate de mañana en el Senado el presidente y el líder de la oposición, debate sobre el plan de ahorro energético que, según la última encuesta de 40DB para la serie El País, apoyan la mayoría de los ciudadanos, 7 de cada 10 encuestados, también la mayoría de los que votan al PP, que eso sí, sigue en cabeza con una ligera ventaja sobre el PSOE. Y hasta ahora la mirada de Xavier Vidal Folk.
pobres británicos. Salvo que ocurra un milagro, Liz Truss será peor que Boris Johnson. Porque los disparates del ex primer ministro desahuciado por su propio partido conservador guardaban al menos cierta coherencia en su antieuropeísmo y en su nostalgia imperial. Siempre fue un poco raro, pero su sucesora, elegida por tan pocos electores, no puede exhibir un currículum ordenado y comprensible. De izquierdista y anti-Thatcher se convirtió en ultraderechista, de europeísta que hacía campaña a favor de mantener al Reino Unido en el seno de la UE, pasó a desbordar a Boris como euroescéptica radical y contraria a mantener los compromisos ya firmados con el continente. Así que esta señora parece poco de fiar. Es verdad que recibe una herencia siniestra, con una inflación superior a la europea, con un pronóstico todavía peor, con un estancamiento que conducirá, según el Banco de Inglaterra, a una recesión de 5 meses, con unas huelgas que paralizan todo el país. Pero para resolver todo eso, ni siquiera a Johnson se le ocurrió emprender una campaña para rebajar los impuestos en general. Los subió y ni siquiera así logró zanjar el déficit creciente. Pues ahora su sucesora pretende reducirlos de inmediato. Sintoniza así con la receta de nuestro Núñez Feijóo y discrepa de su rival más sensato, Rishi Sunak, que proponía esperarse a tener controlados los precios antes de rebajar impuestos, porque reducirlos todos de repente, y no solo algunos selectivamente, pone más dinero en el mercado, y esa cantidad mayor de dinero azuza más la demanda y, por tanto, los precios. Pero ella tampoco sabe de números. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.